Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar en esta carpa del encuentro de la Semana Negra y un placer, por supuestísimo, estar con nuestro queridísimo Juan Ramón Lucas, periodista referente para muchas de nosotras, también compañeras periodistas, y hijo adoptivo de Asturias. Yo creo que eso ya se merece un aplauso antes de empezar. Muchas gracias. ¿Cómo no iba a ser hijo adoptivo de Asturias si todos hemos pensado toda la vida que eras asturiano? Es que es así, y de raíces es asturiano, y este libro posiblemente sea el más asturiano de los que ha escrito. Sé que no necesita presentación, pero lo voy a presentar brevemente, por si alguien no lo sabe. Aquí este caballero tiene 40 años de trayectoria profesional, tiene 2 premios Ondas, uno de ellos a toda su trayectoria, un premio de la Academia de Televisión como mejor presentador, varias antenas de oro y de plata por todos los programas que ha puesto en marcha, ha dirigido y presentado La Brújula en Onda Cero, estuvo en Radio Nacional, en fin. Su carrera es larga, extensa, ha escrito otras 2 novelas y además algunos ensayos, ¿no? Y esta novela pues es la novela quizás más personal, porque habla de una parte de su familia, de una parte de la infancia de su madre, bastante personal, y sobre todo está ambientada en Asturias, y eso también es muy personal para él y lo que significa. No podemos destripar la novela, no podemos, pero si hay alguien que no la ha leído, que yo creo que alguno habrá, pero la mayoría estoy seguro de que la ha leído, merece muchísimo la pena porque hay sorpresas interesantes que hay que ir descubriendo poco a poco cuando se va leyendo el libro. Yo creo que Melina, y si no es así, ¿me lo dices? Empieza a jarrear. Sí. Está jarreando, pero no es culpa nuestra esto, creo, ¿eh? No es culpa nuestra. Wow. Madre mía. Esto es muy asturiano también. Sí, sí. Hombre, quizá tan intenso y de repente, pero sí. Supongo que nos oyen, ¿no? Se nos oye más o menos. Vale, pues entonces seguimos. Como decía, Melina está basada en la infancia de la madre de Juan Ramón. Su madre se llama Lucrecia y Melina tiene parte de Lucrecia, pero no solo de Lucrecia. Es la historia individual de una muchacha, de una niña que nace en una época muy complicada, en la Revolución del 34 en Asturias, y que le toca vivir, bueno, pues la vida que le tocó vivir a tantas mujeres en esa época, ¿verdad? Esa revolución, la guerra civil, la posguerra, la dictadura. Y aún así, con todas las dificultades, con todos los problemas, con todas las miserias, Melina sale adelante. Y Melina representa de alguna manera a todas esas mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, que en esos momentos tan difíciles salieron adelante poniendo mucha voluntad, mucho esfuerzo y mucha alegría, y buscando los resquicios que los hombres les dejaban, que no era nada fácil, como muchas de vosotras sabéis. Así que creo que a pesar de las dificultades, es lo último que voy a decir, es un libro que no es amargo. Has conseguido transmitir la alegría de vivir de esa Melina y de todas esas mujeres que son Melina. Y además es un libro de memoria personal y de memoria colectiva. Yo hace poco le leí a Serrat una frase muy bonita que decía que un pueblo que pierde la memoria pierde la llave para abrir la puerta del futuro. Y yo creo que esta Melina es una llave para todas las generaciones que desconocen quizás la historia de Lucrecia, de Melina y de tantas Melinas. Así que lo primero, como mujer también, te quiero dar las gracias por contar una historia de aparentemente una mujer anónima, pero que son tantas mujeres y que representa
a todo el país. Es que, muchas gracias, Patricia. Hola. No tenemos mucho tiempo, solo perdonadme que lo primero de todo, antes de responder a esa cuestión, confieso una impresión. Estoy encantado de estar aquí. Es Asturias, es novela negra, es Gijón y para mí es un honor y un privilegio ocupar este estrado hoy. A ver, Melina es una historia de ficción, pero que se basa o arranca de la infancia de mi madre, de mi propia madre. Y como todo, yo he aprendido con esta tercera novela, y ya no os digo con la cuarta que está en proyecto y va respondiendo con más intensidad a esa cuestión. Para mí, escribir es una forma de buscar respuestas a preguntas que de otra forma no tendría. Yo creo que era Gerald Brennan, no sé, hablo de memoria, quien decía que cómo resolverán sus dudas, sus problemas, los que no pintan, ni escriben, ni hacen cosas de esas. Yo, cada vez que escribo, trato de responderme a preguntas. ¿Puedo conseguirlo? ¿Puedo no conseguirlo? ¿Qué me preguntaba en este caso? ¿Qué sentirían? ¿Cómo vivirían? ¿Cuál sería la experiencia íntima y vital de esas mujeres de la generación de mi madre? Mi madre ha cumplido el mes pasado 90 años. Ella nace en el 34, en plena revolución. Esa generación de mujeres que vivieron en un tiempo difícil, crecieron en un tiempo más difícil aún, nacieron en un tiempo difícil, crecieron en un tiempo más difícil aún, pero estaban determinadas a encontrar su espacio y como dice Miguel Munarriz en su último libro, empeñadas en ser felices. Entonces, te haces preguntas sobre qué sentían, cómo vivían, cuáles eran sus anhelos, qué recorrido tendría su experiencia vital. Yo contaba con un tesoro en casa, algo a lo que nunca me había atrevido a hincarle el diente, que era mi madre cuando se casó, ella ya era un poco mayor, había pasado los 30, decidió escribir a mano en unos folios los recuerdos que ella tenía de una infancia durísima, en el Mieres del 34, 36, la Revolución, la Guerra Civil, la posguerra, etc. Entonces, eso era, al final mi padre cogió ese texto, lo mecanografió, y eso era algo que estaba en casa desde hacía mucho tiempo, pidiendo ser una novela. Mi padre incluso se había propuesto escribirla a él, o que la escribiera alguno de sus hijos, con el título de Los ojos de Crecia, que es como llamaban a mi madre. Entonces yo al encarar la tercera novela, decidí atreverme a coger aquel manuscrito y pidiendo los permisos pertinentes, es decir, diciéndole a mi madre, oye, ¿puedo escribir esto con esta crudeza? Naturalmente que sí. Solo me pidió una cosa, pero tampoco me rompió el esquema inicial que tenía de la novela. Mi infancia ha sido muy dura, mi trayectoria vital puede ser dura, pero yo he sido muy feliz con tu padre, así que la novela no puede tener un final dramático. Se lo respeté. Entonces, yo empecé a asomarme a esos manuscritos como nunca lo había hecho, porque en casa lo habíamos visto muchas veces y mi madre había comentado muchas anécdotas de su vida, pero allí había un relato terrible de una infancia que todas las mujeres de su generación en la cuenca minera asturiana han vivido, en cualquiera de las cuencas. Sobre todo si la familia era una familia de izquierdas, militante y comprometida. Entonces, arranca de la experiencia de las notas de mi madre, con un comienzo durísimo, pero que fue lo que, por razones que luego se explican en la novela, porque además se trata de un personaje complejo, no es ni bueno ni malo, es un personaje complejo, como todos los personajes que yo intento crear, aunque se basen en personas reales, porque si nosotros no somos simples, ningún personaje en novela puede ni debe ser simple. Él, y así arranca la novela, ante el nacimiento de su hija, cuando están preparando la Revolución del 34, dice, cogéis una cuerda y afogáisla, que no era un deseo, sino un exabrupto. Pero es un arranque que marca una infancia y una relación. Y a eso hay que añadir la crudeza de la represión después de la Revolución del 34, la Guerra Civil, la represión después de la Guerra Civil y luego algo que era muy común en aquella época y en aquellos ambientes,
y que se retrata, entre otras cosas, porque aparece así en esos manuscritos, ¿no? El machismo con el que se vivía en casas de personas que eran progresistas, que luchaban por los derechos de todos, pero que y incluso, evidentemente, de las mujeres, pero que entendían la relación familiar de una forma distinta. Entonces, las mujeres en aquella época, digamos que por simplificar un poco, sufren una tercera derrota. La de la represión, la de la guerra y la de casa, la familiar. Entonces, Melina, partiendo de esa trayectoria vital de Lucrecia Fernández, que es mi madre, Melina quiere salir de ahí. Entonces, van apareciendo, porque me interesa también ese retrato de mujeres independientes e inspiradoras, va tomando contacto con algunas personas, mujeres que viven y trabajan solas. Y la niña se pregunta, ¿están sin hombres? Y como... Entonces va desarrollando esa idea, esa capacidad de independencia. Por ejemplo, las guisanderas tienen un sitio muy especial en la novela. Mujeres, tanto que a mí hace poco me han concedido el honor de hacerme guisandera de oro. Guisandera, no guisandero. Las tratantas, mujeres que se encuentra ella, incluso su propia madre, ¿no? Las mujeres de hombres que estaban presos o habían muerto en la guerra. Y toda esa, su maestra, Lucrecia, porque la educación también es un elemento central, clave en la novela, ¿no? El valor de la educación. Entonces, ella se va encontrando todas esas mujeres que son los símbolos de elementos inspiradores y va creciendo y va creyendo en sí misma y en su propia capacidad de independencia. Luego hay un quiebro en la novela que ya, a partir de ahí, la ficción va ocupando más espacio, que es cuando ella inicia un viaje que es simbólico también, en el que retrato la emigración asturiana y el exilio asturiano, pero en general republicano. ¿Por qué? Quería retratar la emigración, a través de mujeres, pero también a través del recorrido. Ella se embarca en un buque de inmigrantes. Pero allí conoce una persona inspiradora también, que es una actriz, que me permite recorrer todos los estratos sociales que viajaban en aquellos barcos, porque algunos eran los que viajaban en tercera, los inmigrantes más pobres, y luego había otros que viajaban en segunda, que digamos que era otro tipo representaban otro estatus social. Ella, y a mí me interesa por la construcción del relato, viaja en segunda. ¿Por qué? Porque quien le paga el viaje es un tío americano que tenía dinero. Me interesa porque en segunda viaja la actriz, que es inspiradora y que tiene otro papel importante en la última parte de la novela. Y luego el exilio. Ella del viaje tiene un destino, pero por una serie de circunstancias cambia y termina en el Buenos Aires de los años 50. Y allí conoce a algunas mujeres, y particularmente a una, que ha sido fundamental, y también me interesaba conocer su espacio emocional e imaginar el encuentro entre ellas dos en los cambios legales que ha habido en España y en el crecimiento y la conciencia del feminismo, como Clara Campoamor. O sea, Clara Campoamor es uno de los personajes de la novela, es alguien a quien yo adoro en el sentido más amplio del término, y el encuentro de Melina y Clara Campoamor es una de las, para mí, escenas más emotivas y deliciosamente singulares. La escribí y reescribí muchas veces porque quería que doña Clara apareciera siendo doña Clara, con su emoción y su frustración de ya aquella época que sabía que no podía regresar, y Melina aparezca como esa niña sorprendida, abierta, que precisamente en el exilio descubre el valor de lo que había estado haciendo su padre. Y bueno, pues al final las preguntas que quiero las he buscado. No sé si se responden, algunas sí me las he respondido, pero lo que sí yo creo que aporta, y es de la novela de la que más satisfecho estoy, y la defiendo como una niña valerosa, con valentía pero sin vanidad. Es una novela que te permite hacer un recorrido vital por las emociones y la vida de esas mujeres, pero que al mismo tiempo está contada con mucha... la última parte de la novela sucede todo muy deprisa y vas pasando las páginas, cada capítulo te encuentras una sorpresa nueva y, como decía... Hay brío. Alguna gente me ha dicho, perdonad la inmodestia, que hasta les daba rabia que se acabase. Podía haber seguido. Podías haber seguido. ¿Respetaste? Perdona, me he enrollado muchísimo. No, bueno, para eso estás aquí, ¿no?
Respetaste lo que tu madre te dijo y efectivamente, además de la historia personal, es una historia colectiva, pero también hay una historia de amor ahí muy potente. Y yo creo que reflejas muy bien esos dos mundos que estaban mezclados, obviamente, pero que a la vez estaban muy separados, ¿no? El mundo de los hombres, la mina, el sindicato, el partido, la revolución, la lucha contra la dictadura. Bien, ahí estábamos todos de acuerdo. Pero las mujeres apenas participaban. Sabemos que sí, que hubo algunas, ¿no? Pero los hombres marcaban esa diferencia, ¿no? Ellas en casa, el extraperlo, sacar adelante a los hijos, coser, parir. Mientras ellos luchaban y eran muy leales con los compañeros, al menos en esta novela, eran, por decirlo de alguna manera, muy poco leales con su propia familia, ¿no? Anteponían la política, los intereses colectivos, digamos, a lo que pasaba en su propia casa, cosa que las mujeres, muchas de aquellas mujeres no entendían. Luego eso tú lo explicas muy bien. El círculo de alguna manera se cierra y se acaba entendiendo, ¿no? Pero creo que también reflejas muy bien un momento histórico, también esa dureza que también era muy duro para los hombres, la mina. Claro, un personaje muy importante en la novela es Asturias, la mina y las dificultades que se pasaron en el 34 en la guerra y la posguerra, ¿no? Esos dos mundos están juntos, pero no están juntos. O sea, a veces se mezclan, pero a veces no. Y yo creo que eso lo has reflejado bastante bien, ¿no? Ese machismo que tú dices, sí, ¿no? De, sí, la revolución sí, pero no molestéis demasiado, que nosotros tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Y ellas superan todo eso. Sí, lo entienden, o sea, de alguna manera lo entienden y lo superan porque ellas están más a lo cotidiano, a lo urgente, a lo inmediato, ¿no? Claro, porque al explorar en las emociones tengo que acercarme lo más posible a su vida cotidiana. Entonces, yo le he comentado alguna vez que la novela es una especie de... consigue retratar el intrafeminismo, un feminismo cotidiano de mujeres que lo tenían muy difícil, y que sin embargo estaban convencidas de que las cosas no había que hacerlas así. A ver, la madre de Melina, Chayo, se ha resignado, pero es una mujer dura, inteligente y capaz, y se demuestra desde luego en la novela. El recorrido que tiene es muy generoso porque el personaje en el que se basa era absolutamente encantador y fuerte. Y gran parte de eso se lo transmitió a su hija. Pero claro, ella... Espera, se me ha ido. Estabas diciendo que Chayo, la madre de Melina, es un personaje, sí, que se ha resignado. Perdón, es el feminismo cotidiano. Mujeres que se han resignado, pero otras que deciden que si no pueden conquistar la tierra, van a conquistar su propio universo, su esfera más cercana. Y eso es lo que hace Melina desde adolescente. Y a eso le impulsa algo que también está muy presente y que tiene su elemento simbólico. Hay mucho simbolismo de las cosas en las que yo creo, ¿no? de la educación, el valor de la emigración, el peso del amor. Todo eso está muy presente. Pero me interesa también esa vida cotidiana de Melina y de mujeres que incluso llegan a sorprenderse de que la niña se sorprenda de que sean independientes, porque lo tienen tan asumido. Y sí, es un poco la ambición, el intento de retratar esa vida cotidiana para mostrar cómo desde ellas, no pretende aleccionar ni decir lo que hay que hacer, pero cómo ellas sí eran capaces de hacerse pequeños propósitos diarios de conquista y reconquista en su propio territorio. De todas maneras, Melina tiene buenos ejemplos, porque efectivamente, igual, así como su madre Chayo se ha resignado, que hay muchas mujeres en la novela y en la vida en general que en esa época y en esta se han resignado, ella no se resigna, pero tiene mujeres que le sirven de ejemplo, ¿no? Claro. La educación, tú dices, hay una profesora que se llama Lucrecia, obvio homenaje a tu madre, ¿no? Hay una profesora de la República, que de forma, digamos, tranquila y pausada va inculcando en la niña, ¿no? Esa necesidad de aprender, de salir, de mirar con otros ojos. Y otras mujeres, y más independientes, las guisanderas, que le hacen abrir los ojos. Quiero decir que ella no está sola en ese no. Hay una tribu femenina ahí que le abre otros mundos, ¿no? Y la anima a que abra su mente, a que explore,
a que decida por sí misma, que eso es lo más interesante, yo creo, del personaje, que ella tiene claro desde el principio que ella va a decidir por sí misma, ¿no? Mira, y la educación es verdad que tiene un peso importante en la novela. Sí, la educación, el valor de la educación. Y luego hay otro elemento que no quiero, tú me lo acabas de apuntar. A ver, lo que se podría conocer como la mujer rural. A ver, sí hay mujeres que son independientes en la novela. Sí hay mujeres que se han resignado en la novela. Pero hay mujeres que ni son independientes ni se han resignado y que recogen una sabiduría popular que yo he visto en mi propia familia, en la familia de mi padre y en la familia de mi madre. Hay un personaje, la tía Lita, que se basa en 2 o 3 primas mías, que son personas, mujeres. Porque Lita también le alecciona, le dice, oye, no tienes que soportar esto. No tienes que soportar esto. Yo lo soporto, tu madre lo soporta, pero tú no tienes por qué soportarlo. Y se lo explica. Entonces, tiene esa inteligencia, esa socarronería, esa capacidad de ver las cosas sin una formación cultural, pero con la disposición mental suficiente como para entenderlas bien. Y yo me he encontrado a mujeres en mi familia que son inspiradoras y que son así, son la tía Lita, que no han estudiado, que han tenido poca oportunidad, que siguen en el campo, en algún caso con vocación, porque evidentemente a eso me refiero conseguir, pero que tienen un retintín, que son capaces de encontrar ironía, sentido del humor, por tanto inteligencia ante cualquier adversidad. Y en esas personas también se inspira Melina, no solamente en las que viven la independencia de una manera consistente y real, sino las que no la viven pero saben que está ahí y a ella la llevan por esa dirección. Son todos los personajes muy interesantes, como tú dices, no son nada... Esto no va de buenos o malos, ¿no? Porque no somos blancos ni negros ninguno, ¿no? Todos somos una gama de grises y somos capaces de hacer cosas muy buenas o cosas muy malas, depende de las circunstancias y del momento, ¿no? Y los hombres tampoco es que sean muy malos o muy... depende, ¿no? Y hay cosas duras en la novela porque la realidad y la situación era difícil, pero es luminosa, es lo que más me ha gustado a mí de la novela, te lo he dicho antes, o sea, la luz que tiene ella, la luz de una primero niña en un entorno hostil, luego ya adulta y mujer, la luz que ella lleva dentro ilumina la novela a pesar de la oscuridad. Y yo, si me lo permites, recuerdo a mis propias abuelas, a mi propia madre, que han pasado esa dureza, pero aún así recuerdan que eran felices en el baile, que eran felices en el colegio, que eran felices. A pesar de todo, la gana de vivir y la felicidad, ¿no?, está por encima de todo lo demás. Y son mujeres, si me lo permites, que sostienen sus familias, pero que son las que sostienen los países y la sociedad, cuando el resto está haciendo otras cosas, ¿no? Y quizás son las grandes olvidadas de este país. Quizás. La idea inicial primigenia era hablar de ese olvido, ¿no?, de esa generación de mujeres que nacieron en los años 30. Pero fíjate, a mí mucha gente en Asturias me ha dicho, es que Melina me recuerda a mi abuela. Claro. Es que es así. Claro. Es que hay muchas mujeres así. Y luego dices tú lo de... A mí me parece que la novela es luminosa en ese sentido, porque yo quise que Melina niña fuera la niña que era mi madre, que a pesar de todo se reía mucho. Crecia era una mujer muy risueña y siempre ha sido una mujer que tiene la risa muy fácil. Entonces, ya digo que no es Melina, Melina es un personaje que se basa en su infancia, pero si ella era alegre, ¿por qué no construir un personaje alegre? ¿Por qué no creer que como el amor, como las buenas influencias, como la alegría, ¿por qué no creer que esos son elementos que pueden impulsar a uno a ser mejor persona, a encontrar sobre todo su propio camino, que es lo que se busca en Melina, que es lo que buscaban tantas mujeres de su edad que vivieron tiempos difíciles y que cuando la situación se empezó a arreglar pues ya eran muy mayores para disfrutarlo, ¿no? Aunque lo viven intensamente y lo disfrutan, ¿no? Pero vamos, no es lo mismo que cuando tenían 30 o 40 o 50 años menos.
Es un homenaje a tu madre, a tantísimas mujeres, y un homenaje a Asturias, porque evidentemente Asturias es un personaje importante, ¿no? Esa cuenca minera, ese Mieres, Oviedo, el Vasco, bueno, Asturias entera. Es un personaje también. Melina solo podía ser asturiana. La novela Asturias, efectivamente, Patricia, es un personaje clave, porque luego hay otros escenarios, pero lo que tiene Asturias, la atmósfera, la bruma, la lluvia, el sonido, el olor, el hollín que yo vivía de crío en Mieres, que te metías en el caudal y salías con las orejas llenas de hollín y ibas a jugar y volvías a casa con todas las rodillas y los codos y toda la ropa negra. Sí, eso quería retratarlo así y convertirlo en algo más que un escenario. Asturias es, en efecto, uno de los personajes de la novela. Yo diría que lo has conseguido. Te doy la enhorabuena, Gracias. de verdad. Muchas gracias. Aquí hay personajes maravillosos. Está Chayo, está Melina, están las guisanderas, están los mineros, está Pepín, el carpintero. Hay personajes maravillosos que yo creo que a mí me han gustado y a los lectores les está gustando, porque nos reconocemos todos en esas Asturias y en esa Melina y en esas mujeres y en esos hombres que tanto lucharon para que ahora tengamos el país que tenemos, que es mejorable, pero que habría que dar las gracias por el esfuerzo. Habría que dar las gracias a toda esa generación por el esfuerzo. Y tenemos que dejarlo aquí, porque estos señores encantadores de la Semana Negra tienen otra cosa que hacer, pero Juan Ramón Lucas va a estar allí firmando este maravilloso libro que yo os recomiendo de verdad, porque os va a gustar mucho a todas las Melinas y a todos los Pepines que estáis aquí. Juan Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Y gracias a todos. Qué bonito. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.